Gracias por estar aquí. Para quienes no me conozcan, me imagino que la mayoría de vosotros, pues bueno, ya me conocéis, pero si alguna persona en la sala no me conoce, Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices. Son las 16 horas y 1 minuto del horario internacional GMT de hoy, 20 de enero de 2015. A través de FX Street vamos a realizar esta sesión. Una sesión que consideramos mixta. ¿Por qué consideramos mixta? Bueno, pues porque va a tener un poquito de análisis de mercado y un poquito de aspectos educativos. Es decir, va a ser una sesión analítica, pero también va a ser educativa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos primero por partes. La sesión la hemos titulado "El franco suizo revoluciona el mercado Forex". Vamos a ver cuál es el origen, dónde tenemos que remontarnos, los porqués. Vamos a solucionar las preguntas que nos han llegado a Forex Índices durante todos estos días, desde el pasado jueves, en el cual el Banco Nacional Suizo salió a escena. Y bueno, pues me imagino que la mayoría de vosotros conocéis los movimientos que ha provocado la actuación del Banco Nacional Suizo en los principales cruces con el franco suizo y también con el euro, ¿no? Vamos a remontarnos. ¿Me confirmáis, por favor, si todo está correcto? Porque me ha hecho un extraño la plataforma. ¿Alguien que me confirme si todo está correcto, por favor? Moderador o alguno de los asistentes. Está todo bien, vale, gracias. Nada, pues está todo bien. Continuamos. Bueno, vamos, como comentaba, vamos a los orígenes, vamos a ver dónde está la llama, ¿no? Por así decirlo, que comenzó a incendiar este fuego que tenemos en los últimos días en el mercado Forex, ¿no? Sabéis que, bueno, ha habido brokers con dificultades, incluso alguno ha cerrado con estos movimientos violentos que hemos tenido, y vamos a ver, estamos viendo la cotización del euro franco suizo. Vamos a remontarnos a 3 años y medio para atrás y vamos a ver en el mes de septiembre del año 2011 cómo el Banco Central Suizo en aquella ocasión lo que hizo precisamente fue lo contrario que hemos visto en los últimos días, ¿de acuerdo? Vamos a ver si llegamos al año 2011. Bueno, aquí tenemos el año 2011 en el mes de septiembre. A ver si cazamos el mes de septiembre. Bueno, aquí lo tenemos. Año 2011, mes de septiembre, día 6, creo que fue exactamente. Aquí tenemos el día 6 de septiembre. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió en aquellos días? Bueno, pues nos trasladamos a lo que es el mes de julio y sobre todo, como vemos, a principios del mes de agosto, la cotización del euro-CHF, del euro franco suizo, llegó casi a la paridad. Se quedó, nada, unos 60 puntitos de la paridad 1-1. Si os fijáis, la paridad 1-1 la teníamos muy cerquita, prácticamente, como comento, se quedó a unos 60 puntos, 65 puntos de la paridad. ¿Qué sucedía? Pues muy sencillo. El primer socio económico de Suiza es la zona euro. Suiza exporta a la zona euro, es su primer socio comercial, ¿no? Entonces, el Banco Central, el Banco Nacional Suizo, al ver que la cotización del euro franco suizo se aproximaba a la paridad, lo que hizo fue el día 6 de septiembre intervenir este cruce. Es decir, intervino el euro franco suizo, que en aquellos momentos cotizaba en el 1,1050 y en una décima de segundo lo posicionó en el 1,20. Es decir, 1000 puntos en una décima de segundo. Recuerdo aquella mañana perfectamente el revuelo también que se organizó en el mercado con esta subida de 1000 puntos desde la zona del 1,10 hasta la zona del 1,20. Los aspectos fundamentales ya los hemos explicado, es decir, el Banco Nacional Suizo decide intervenir el euro-CHF porque está amenazando la paridad 1-1 y evidentemente para el primer socio comercial, como comentamos, que es la zona euro, Suiza se vería muy perjudicada en cuanto a sus exportaciones, ¿de acuerdo? Y decide intervenir para colocarlo en el 1,20 y se pone la barrera del 1,20.
Se pone la barrera del 1,20, nos trasladamos a un gráfico de temporalidad mensual, mismamente, para ver cómo desde ese mismo momento la cotización del euro franco suizo, el Banco Nacional Suizo no lo deja caer nunca del 1,20. Es decir, durante 3 años y medio consecutivos, le podemos tirar aquí una línea horizontal perfectamente para verlo más en detalle, durante 3 años y medio ha estado la cotización del Eurochef siempre soportada por la zona del 1,20. ¿Qué ocurre? ¿Qué debemos de tener en cuenta de la zona del 1,20? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Muy sencillo, que cada vez que el Eurochef se aproxima a la zona del 1,20, el Banco Nacional Suizo sale a escena y empieza a vender francos suizos frente al euro. Mes tras mes, año tras año, acumulando demasiados euros, y llega un momento, que es a finales del año 2014, como vemos, 4 meses consecutivos, si ustedes se fijan en la escena, en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la cotización ni siquiera tiene fuerzas ya para despegar, no como aquí, a principios del año 2013, a finales del año 2012, la cotización llega incluso al 1,2650, ¿no? 1,2650 con intenciones incluso de remontar. Pero llega un momento que la cotización ya se nos pega al 1,20, ya no hay fuerza ni siquiera. Ya el Banco Central Suizo lo único que hace es que la cotización no baje del 1,20, pero tampoco compra euros en demasía. ¿Por qué deja de comprar euros? Mantiene la barrera del 1,20, pero frena un poco la compra de euros, hasta que, como vemos, el pasado jueves ya deja caer la barrera. Se precipita totalmente esta barrera del 1,20 porque el Banco Nacional Suizo deja de intervenir en esa zona del 1,20. ¿Por qué deja de intervenir en esta zona del 1,20? Bueno, pues es muy sencillo, porque como nosotros sabemos, el euro dólar, el euro en general, pero el euro dólar, como vemos en la imagen, lleva retrocediendo prácticamente 8 meses consecutivos. Está en su relación euro-dólar, está merodeando la zona del 1,16. Claro, para el Banco Nacional Suizo estar comprando una divisa que se está depreciando frente a las principales divisas mundiales, es adquirir un valor que cada vez tiene menos valor y menos demanda en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, llega un momento que el Banco Nacional Suizo no le queda otra salida que quitar esa barrera del 1,20. ¿Para qué? Pues para desprenderse de los euros que está llenando sus arcas con un activo que cada vez vale menos en el mercado. Por eso, esta barrera del 1,20, al final, al Banco Nacional Suizo no le ha quedado más remedio que eliminarla, como ya sabemos el jueves de la semana pasada, y del 1,20 se nos trasladó por debajo de la paridad 1-1, el Eurochef. Hoy pelea un poquito por encima de la paridad en el 1,0150, exactamente en estos momentos, pero como vemos desde la caída de la semana pasada ha recuperado muy poquito terreno la cotización de este cruce. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, como comentamos, estos son los aspectos más importantes, ¿de acuerdo? Como comentamos al principio, el Banco Nacional Suizo, en un momento determinado, decide controlar el cruce Eurochef, porque, repito, su principal socio comercial es la zona euro. Entonces, un franco suizo demasiado fuerte no le convenía en aquellos momentos, en septiembre del año 2011, a lo que es la economía helvética, y, como vemos, al final ha dejado caer el muro con una precipitación muy potente, no solamente del Eurochef. Sabemos que el franco suizo se ha apreciado frente a todas las divisas a nivel mundial, en mayor o menor medida. Estamos viendo lo que es el dólar franco suizo desde la zona de por encima de la paridad, que ya cotizaba en el 1,02, si recordáis la semana pasada, pues bueno, se cayó hasta los 0,76. Es decir, que todos los cruces con el franco suizo tuvieron lo que son movimientos
pues muy abultados, ¿no? Generaron volatilidades extremas. Después entraremos en los daños colaterales que ha provocado, ¿no? Esta decisión del Banco Nacional Suizo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta intervención? Bueno, pues esto genera desequilibrio, ¿eh? Y a los mercados de renta variable lo que menos le gusta precisamente son los desequilibrios. A los inversores les gusta muy poco los desequilibrios, las volatilidades extremas, en definitiva. En comportamientos anómalos de mercado los inversores se ponen nerviosos y cuando los inversores se ponen nerviosos, los grandes inversores estamos hablando, evidentemente los que tienen capacidad para mover las cotizaciones, lo que hacen es que los productos se vuelven más volátiles. Si un producto se vuelve más volátil, se vuelve menos líquido y por ende se vuelve más caro. ¿De acuerdo? Estamos viendo la cotización del euro franco suizo. ¿En qué ha incidido esta decisión del Banco Nacional Suizo de quitar esa barrera del 1,20? Bueno, pues que el euro franco suizo se estaba moviendo 10 puntos diarios, 15 puntos diarios y en el día de hoy tenemos ya un máximo diario en el 1,0225 y un mínimo diario en el 1,0070. Es decir, casi 200 puntos, 170 puntos de máximo a mínimo. Esto es lo primero que nos debe de llamar la atención, que un par de divisas que era inoperable, porque estaba intervenido en la zona 20, de la zona del 1,20, es decir, era una intervención que había congelado a la cotización y hacía que este cruce de divisas fuera inoperable totalmente, porque no había oportunidades de negocio. ¿De acuerdo? Esa liberación del 1,20 lo primero que ha provocado es que este cruce vuelva a ser operable, siempre sabiendo cómo se está comportando y siempre conociendo sus condiciones de mercado, ¿de acuerdo? O sea, no podemos empezar a operar el Eurochef sin conocer su historia, sin conocer cómo se mueve, si son movimientos de rango lateral, de rango alcista, rango bajista o bidireccionales, en fin. El producto hay que conocerlo, pero lo que sí es cierto es que a partir del jueves de la semana pasada, este es un cruce más de divisas que actualmente y de aquí en adelante ya tomará rumbo, se irá sosegando poquito a poco. No penséis que estos movimientos de casi 200 puntos diarios se van a quedar en el mercado, ni mucho ni menos. El Eurochef es un cruce que históricamente marca unos 70 a 75 puntos de media año tras año antes de ser intervenido en el 1,20, ¿de acuerdo? Lo lógico y lo normal es que este cruce vaya tomando su temperatura normal, ¿no? Y acabe fluctuando pues entre 70 y 100 puntos diarios, pero para ello necesita unos días de ajuste en sus cotizaciones. Todos los cruces con el franco suizo mantienen un poquito de volatilidad, ¿de acuerdo? Pero el Eurochef es el que más inestable se encuentra en estos momentos. Entonces debemos de darle unos días de recuperación y unos días donde la cotización se muestre ya con unas condiciones de mercado normales, donde podamos operar normalmente con estrategias que nosotros estemos acostumbrados a operar en el mercado. Esto debemos de tenerlo muy en cuenta, pero también debemos de tener muy en cuenta que durante estos años, desde septiembre del año 2011, hemos tenido una correlación muy directa, una correlación de espejo, que en Forex Índices pues siempre la hemos seguido, siempre hemos dado claves de mercado sobre esta correlación, que son la cotización del euro dólar y del dólar franco suizo. Es decir, vamos a presentar lo que es la cotización del euro dólar. En la parte de la izquierda presentamos una temporalidad diaria mismo y en la parte de la derecha presentamos lo que es la cotización del dólar franco suizo también en una temporalidad diaria, ¿vale? Eliminamos lo que es la velita del último impacto, evidentemente, porque si no, no tiene ningún sentido para ver la correlación que mantenía hasta antes del impacto. Y lo que vemos en la cotización del euro dólar es que con el franco suizo tiene una correlación directa, aunque inversa, es decir, el euro dólar ha estado retrocediendo, mientras que el dólar franco suizo asciende. Estas correlaciones no solamente han sido de mediano plazo, yo he sacado una temporalidad diaria
porque es donde mejor se ve la correlación inversa. Es decir, es como si fuera un efecto de espejo, ¿de acuerdo? Pero en el intradía, en secuencias cortas también, ha sido una correlación muy directa. Es decir, que si el dólar franco suizo avanzaba un 0,30%, el euro dólar es que estaba retrocediendo un 0,28, un 0,31, un 0,29, un 0,30. Es decir, era una correlación muy directa que nos ayudaba a tomar decisiones en el mercado. Esa correlación está rota, señores. Vamos a ver el gráfico de 5 minutos en el euro dólar en estos momentos, en el día de hoy, y vamos a poder apreciar cómo esa correlación, pues bueno, está prácticamente rota, un día como el de hoy, que la cotización del dólar franco suizo se ha movido más de 100 puntos de máximo a mínimo, lo vamos a ver. Vemos cómo esta correlación está rota totalmente. Tenemos un máximo del dólar franco suizo en la zona de los 0,8840 y un mínimo en los 0,8686, es decir, 160 puntos de máximo a mínimo, mientras que la cotización del euro dólar de máximo a mínimo intradiario nos ha hecho un recorrido de 45 puntos, es decir, es una correlación que ya de momento no existe. A medida que vayan pasando los días y las cotizaciones se vayan ajustando, volveremos a tener cierta correlación entre el euro dólar y el dólar franco suizo, pero nunca será tan de espejo como la que hemos tenido durante estos últimos 3 años y medio. ¿De acuerdo? Eso debemos de tenerlo también en cuenta a la hora de operar estos dos pares de divisas, sobre todo quienes estabais acostumbrados a buscar una correlación entre el euro dólar y el dólar franco suizo. Debéis de saber que de momento esa correlación está rota totalmente y que para que volvamos a ver cierta correlación entre estos dos pares deben de pasar unos días, veremos a ver, no sabemos si van a ser 5 días o van a ser 15, eso no se puede saber, pero sí que poquito a poco las cotizaciones de los cruces con el franco suizo irán buscando su estabilidad y entonces pues ya veremos a ver cómo queda esta correlación que tanta ayuda y que tanto nos ha orientado a lo largo de estos últimos 3 años para meter operaciones, tanto en el euro dólar como en lo que es la cotización del dólar franco suizo, ¿vale? Bueno, esto teniendo en cuenta unos aspectos mixtos, como comentábamos al principio, puesto que son aspectos técnicos, pero también con el motor de fondo, que siempre es el aspecto macroeconómico y fundamental, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta de algo, no sé si os disteis cuenta, el jueves, cuando el Banco Nacional Suizo salió a escena, no solamente tomó la decisión de lo que es quitar la barrera del 1,20 en el euro franco suizo, sino que además tomó la decisión de hacer una rebaja de 50 puntos porcentuales en su tasa de interés. La tasa de interés del Banco Nacional Suizo la tenía en el menos 0,25% y hizo una rebaja del menos 0,50%, es decir, hizo una rebaja de 50 puntos dejándola en el menos 0,75%. ¿De acuerdo? ¿Qué supone esto? Bueno, pues supone algo muy importante y es que si el Banco Nacional Suizo no hubiera hecho esa rebaja del menos 0,50%, la caída que tuvieron los cruces con el franco suizo, bueno, la caída o la subida, depende de cómo miremos los cruces, pero en el caso del euro franco suizo, del dólar franco suizo, la caída que tuvieron hubiera sido muchísimo mayor. ¿Por qué? Pues porque una rebaja de tasa de interés siempre implica depreciación de la divisa en cuestión. El Banco Nacional Suizo tomó las dos medidas al mismo tiempo para amortiguar un poco la caída que se preveía ya en el dólar franco suizo, euro dólar y demás cruces con el franco suizo. Repito, si el Banco Nacional Suizo no decide tomar esa decisión de disminuir la tasa de interés hasta el menos 0,75%, la caída y el impacto hubiera sido mucho mayor. Hubiéramos visto al Euroshare cotizando en la zona de los 0,75 seguramente y al dólar franco suizo hasta la zona de los 0,60 seguramente. Es decir, que la decisión de rebajar la tasa de interés
en 0,5 puntos, amortiguó un poquito el impacto en el mercado, ¿de acuerdo? Que hubiera sido mucho mayor. Bajo mi punto de vista, bueno, el Banco Nacional Suizo se confundió. Se confundió por una razón muy sencilla, porque seguramente no sabía el impacto que iba a generar en los mercados. Llegó un momento que no pudo sostener ya en el 1,20, como hemos comentado al principio, ya demasiados euros, estaba acumulando demasiados euros y tenía que soltarlos. Para mí actuó equivocadamente. ¿Por qué? Pues porque podía haber eliminado la barrera del 1,20, pero no dejar la cotización fluctuar libremente, es decir, eliminar la barrera del 1,20, pero poner una barrera en el 1,18. O si queremos dejar 500 puntos, poner la siguiente barrera en el 1,15. Es decir, dejar una caída, pero que el impacto no hubiera sido tan grande en los mercados. Sabéis ya lo que ha provocado, me imagino, la quiebra de algún broker y demás. Complicaciones para muchos de ellos, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, ni el Banco Central Suizo se esperaba una caída tan potente, ¿de acuerdo? De ahí que pensara en reducir la tasa de interés esos 0,50 puntitos y pensaba que así a lo mejor amortiguaría la caída. Pero creo que el Banco Nacional Suizo no se esperaba esta caída tan potente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurría? Muy sencillo. Si nos fijamos en la imagen, por favor, nos fijamos en el gráfico un momentito. Como os comentaba al principio, la cotización del Eurochef llevaba ya pegada al 1,20. En el 1,20 estaban acumuladas muchísimas órdenes de venta para que en el momento que el Banco Nacional Suizo eliminara esa barrera, esas órdenes de venta se cogieran por parte de los brokers para que en teoría se ganara dinero al mercado. Luego hemos visto que en la práctica no es así en muchos casos y en muchos brokers, ¿de acuerdo? Pero bueno, el pensamiento del operador lleva a este sitio, al 1,20, a pensar que cuando el Banco Nacional Suizo quitara la barrera del 1,20 podría precipitarse como se ha precipitado, ¿de acuerdo? Bien pensado, evidentemente. El impacto y el Banco Nacional Suizo podría haber aprovechado otros momentos para intervenir esta barrera del 1,20. Por ejemplo, cuando en el año 2013, a mediados del año 2013, la cotización del euro franco suizo llega a los máximos desde esta intervención. Desde que tuvimos la intervención en septiembre del año 2011, realiza un máximo en mayo del año 2013 en el 1,2650, en la zona del 1,2650. Para mí, el Banco Nacional Suizo en aquellos momentos debería de haberse planteado la zona del 1,25, quitar esa barrera. ¿Por qué? Pues porque tenía solidez la cotización, 500 puntos por encima de esta barrera, estaba amparada un poquito, ¿no? Y los inversores no estaban tan pegados a la zona del 1,20, es decir, el impacto no hubiera sido tan grande por la confianza, por lo que llamamos los inversores la confianza de mercado. Si la cotización está en la zona del 1,25, incluso podría haber tenido el efecto contrario, es decir, que los inversores cogieran confianza en este cruce e incluso lo hubieran revalorizado. Pero claro, cuando quitas una barrera es como cuando un pantano está al 60% y le abren las compuertas. Bueno, pues no tiene ningún impacto ni medioambiental ni nada, ¿no? Porque, bueno, está al 60%, le van regulando el agua poquito a poco y no pasa nada. El problema es cuando el pantano está al 100% y le abren todas las compuertas. Ese es el problema. Pues ese símil lo podemos trasladar perfectamente a la situación del euro franco suizo. Ya estaba lleno el pantano, estaba repleto, no tuvieron más remedio que abrir todas las compuertas y de ahí la inundación que hemos tenido en las últimas jornadas. Sé que han sido jornadas pues complicadas para muchos de vosotros. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque hay brokers, algún broker por ahí conocido que ha cerrado, otro broker, otros dos brokers también que tienen suspendidas sus cotizaciones al menos momentáneamente, y hay varios de ellos que tienen complicaciones.
Como os comentaba anteriormente, para mí, en primer lugar, el Banco Nacional Suizo se ha confundido al suprimir de golpe la barrera del 1,20, sino que tenía que haberlo hecho de una forma progresiva, es decir, primero pues al 1,15, dentro de 3 meses o de medio año o de un año pasarlo al 1,10, luego al 1,15, a ver cómo se iba comportando la cotización en esos niveles. Debería de haber hecho un chequeo el Banco Nacional Suizo, en vez de abrir la compuerta de golpe que ha provocado lo que seguramente ni los funcionarios del Banco Nacional Suizo se esperaban, evidentemente, o por lo menos yo como inversor ya de muchos años de experiencia quiero creer que no ha sido intencionado. Quiero pensar que ha sido un fallo de cálculo por parte del Banco Nacional Suizo y bueno, quiero pensar que no ha sido algo intencionado. Pero esto se hubiera podido evitar, ¿de acuerdo? Si esa reducción de la barrera del 1,20 para abajo hubiera sido progresiva, no hubiera liado pues la que se ha preparado, ¿no? en el mercado. Bueno, vamos a continuar. Bueno, evidentemente esto provocó volatilidades extremas. Vimos el Eurochef cotizando 500 puntos al alza y 600 a la baja en poco espacio de tiempo, ¿no? En los mismos días. Es decir, provocó inestabilidad en los mercados. Eso ha tenido también pues otras repercusiones, por ejemplo, la subida del oro. El oro en los últimos días hemos visto cómo se ha revalorizado y además con fuerza, ¿no? Tenemos al oro en las últimas jornadas que tiene una senda alcista muy potente desde su precio de apertura anual, desde los 1.200, desde la zona de su precio de apertura anual, que la tenemos este año en los 1.183. Como vemos, cotiza al alza ya rozando la barrera de los 1.300 puntos. El oro, como siempre, pues actuando de valor refugio. Como comentábamos anteriormente, a los inversores lo que menos les gusta son turbulencias en los mercados. Y lo que menos les gusta, evidentemente, es que quiebren grandes bancos o que quiebren grandes brokers, porque eso siempre genera inestabilidad, ¿no? Como estamos comentando. La revalorización del franco suizo fue brutal, como estamos viendo en el Eurochef, ¿no? Una revalorización que en términos porcentuales, vamos a tirarle la herramienta, desde la zona del 1,20 llegó a apreciarse casi un 20%, ¿no? Como se puede decir, en poco espacio de tiempo, en unas horas de negociación llegó a revalorizarse casi un 20%, ¿no? Son rendimientos abultadísimos que, como comentamos, pues generan inestabilidad. Ahora Suiza también tiene que plantearse, esto le ha hecho mucho daño, sobre todo a las empresas exportadoras suizas. Como comentaba al principio, su principal socio comercial es la zona euro. Claro, no es lo mismo tener un cambio Eurochef a 1,20 que tenerlo en la paridad. ¿De acuerdo? Las empresas suizas con un 20% más caro este cruce, pues las exportaciones no fluyen, no van a fluir tan fácilmente, ¿no? Desde Suiza a los diferentes países de la zona euro. ¿De acuerdo? Por ello, la intervención ya está hecha, la barrera ya está quitada, ¿vale? Pero el Banco Nacional Suizo, como ya intervino en el año 2011 y ya ha intervenido ahora, cuidado porque nos puede tener guardada alguna sorpresa más. Y dentro de medio año, si ve que esta decisión le está haciendo daño, volviéramos a tener otra intervención del Banco Suizo y volver a la zona del 1,20 a tenerlo como barrera o volver a la zona del 1,10. Hombre, eso va a tener mucho que ver con la cotización del euro en general. Es decir, si el euro dólar sigue en caída libre, al Banco Nacional Suizo le va a ser muy difícil volver a poner otra barrera. Igual se plantea poner la barrera en la paridad 1-1. Eso no es descartable, ¿de acuerdo? De aquí en adelante debemos de tenerlo en cuenta. Pero como veis, el euro franco suizo ya por naturaleza ha ido a buscar la paridad. No hace falta que el Banco Nacional Suizo busque la paridad ni le ponga una barrera, porque en estos momentos cotiza en el 1,01. Es decir, un poquito por encima de la paridad. Pero si la cotización del euro franco suizo
iniciara caminos bajistas potentes, que se introdujera ya por debajo de los 0,85, 0,80, seguramente el Banco Nacional Suizo volvería otra vez a actuar y poner una barrera, que lo más lógico y lo más normal es que la ponga en la paridad 1:1. Todo esto debemos de tenerlo en cuenta con vistas al futuro, evidentemente. Como impacto inmediato no, como impacto inmediato ya hemos tenido suficiente en jornadas anteriores. Como comentaba, lo que está provocando en el euro franco suizo son movimientos de volatilidades extremas, como veis, muy nervioso. Cuando hay falta de liquidez, cuando hay falta de dinero en la cotización de un producto de renta variable, se muestra con movimientos extremos del 1,020, se nos va al 1,070, es decir, 50 puntos al alza y a la baja en cuestión de 15 minutos, pues bueno, no es normal que un par de divisas nos fluctúe de esa forma tan rápida, ¿no? Quienes estéis operando estos cruces, el euro-chef o el dólar franco, sobre todo el euro-chef, que nos mantiene una volatilidad un poquito más extrema que el dólar franco suizo, como comentaba al principio, debemos de tenerlo muy en cuenta. Y luego, pues los desequilibrios generales de mercado que también ha provocado, ¿no? Pero ya en todos los mercados, no solamente en lo que es los principales pares de divisas. Y nosotros vamos a ver la cotización del DAX Etra alemán y vamos a ver cómo se comportó el jueves cuando apareció en escena el Banco Nacional Suizo. Lo vemos perfectamente, cómo el DAX Etra, que cotizaba en la zona de los 9.900, se precipitó hasta la zona de los 9.550, es decir, que no solo los principales cruces con el euro, los principales cruces con el franco suizo tuvieron movimientos bruscos. Como comentaba, en movimientos de incertidumbre, en movimientos cuando algo excepcional pasa en los mercados, las bolsas se retraen, los índices bursátiles generalmente se deprecian, ¿no? Porque los inversores no tienen muy claro qué es lo que puede ocurrir con esas medidas que ha tomado el Banco Central, el Banco Nacional Suizo, ¿no? De ahí que pues, la mayoría de los índices bursátiles se precipitaran a la baja con fuerza, sobre todo los índices europeos. Una medida de estas características no solamente toca y no solamente incide en los cruces de divisas, sino también en los principales índices bursátiles. Vamos a explicar un poquito, volvemos a la cotización del euro con el franco suizo, porque bueno, en Forex Índices hemos recibido muchísimas llamadas estos últimos días, correos electrónicos por cientos, en fin, preguntándonos que su broker que había cerrado, que su broker no le había respetado el stop de pérdidas y que estaban en 25.000 euros de pérdidas, en 120.000, en fin, a debacles y bueno, movimientos que han ocasionado pues bastante daño a muchos operadores. Vamos a explicar algo desde un punto de vista didáctico que es importantísimo a la hora de meternos a negociar en los mercados de renta variable. Dos aspectos muy importantes. El primero, ¿dónde ponemos nuestro dinero? Ustedes deben de tener en cuenta que en el momento que se deposita una cantidad de dinero en un broker, es decir, en un intermediario financiero, ese dinero pasa a ser capital riesgo, ¿de acuerdo? Por el simple hecho de estar en un broker, es decir, dinero que tenemos en un broker es y pasa inmediatamente a ser capital riesgo, ¿de acuerdo? Esto, quienes son alumnos de Forex Índices, quienes se han preparado con nosotros, lo saben y lo conocen muy bien, porque es algo en lo que incidimos día tras día con el tema de los brokers. Es importantísimo la elección de un broker que tenga garantías, que tenga un seguro de responsabilidad en el caso de que quiebre el broker y que podamos recuperar nuestro dinero, ¿de acuerdo? O sea, eso es vital. No podemos abrir cuentas con broker en paraísos fiscales que no sabemos ni siquiera si existe realmente el broker. Asegúrense de que el broker con el que vayan a abrir la cuenta es un broker solvente, de garantías.
y que tiene un respaldo y que su dinero está protegido por ese seguro que tiene, porque hay una regulación que protege y porque hay una regulación que si ese broker quiebra, ustedes puedan recuperar su dinero. Esto es lo más importante, porque si nosotros ponemos dinero en un broker y no sabemos si tenemos un respaldo, si tenemos garantías del dinero que estamos depositando en un broker, pues ya estamos empezando mal el negocio. Recuerden que las bases del negocio son fundamentales y primordiales. Lo de las estrategias y lo de la operativa y el trading y todo eso viene después, pero primero hay que planificar bien el negocio. Y si no planificamos bien el negocio, que la base fundamental es la elección del broker, mal vamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué ha habido problemas estos días? Bueno, porque hay muchos brokers, pequeños brokers, muchos de ellos han quebrado. ¿Por qué? Porque no tienen liquidez. Por falta de liquidez, porque no han podido responder a las operaciones que tenían abiertas sus clientes. Los brokers han actuado en estos días de tres formas diferentes. Unos han quebrado directamente. Otros han suspendido de momento las cotizaciones, es decir, momentáneamente han suspendido las cotizaciones hasta que cuadren las cuentas. Y en tercer lugar, hay brokers que han cuadrado las cuentas de sus clientes como le ha parecido. Sí, o sea, como le ha parecido. Es decir, clientes que tenían operaciones ganadoras con estos movimientos del Eurochef, clientes que tenían operaciones ganadoras en distintos brokers porque tenían operaciones vendedoras y que iban ganando una buena cantidad de dinero. Al final su broker, para no quebrar, ha cuadrado cuentas y resulta que en vez de ganar le han metido la cuenta en pérdidas. Cuadre de cuentas del broker, que si el cliente lo soporta y lo admite. De esas tres formas se han comportado los brokers en los 3 últimos días. ¿Y cómo se han comportado desde un punto de vista operativo? Vamos a ver un aspecto importantísimo porque, como comentaba al principio, son muchísimas las llamadas de teléfono y muchísimos los correos que hemos recibido, y vamos a aclarar un poquito por qué un broker no está obligado a ejecutarnos el stop de pérdidas donde nosotros lo tenemos colocado, porque una de las consultas que más hemos recibido es esa. Yo tenía un stop de pérdidas colocado en el dólar franco suizo en la paridad 1-1 y me lo ha llevado el broker, no me lo ha respetado y he entrado en unas pérdidas de 60.000 dólares. Pues sí, ¿por qué? Pues porque los stop que ofrece un broker a sus clientes no están garantizados, es decir, son un stop de pérdidas que garantiza unas pérdidas en condiciones de mercado normales, pero no en condiciones excepcionales de mercado, señores. Eso deben de tenerlo muy en cuenta. Un broker garantiza un stop de pérdidas en condiciones de mercado normales. Y vamos a explicarlo más detalladamente con el dólar franco suizo. Y vamos a imaginarnos que nosotros estamos operando en el mercado en tiempo real, ¿vale? Vamos a suponer que estamos operando en tiempo real y tenemos colocado un stop de pérdidas el jueves pasado aquí, en este nivel, en los 0,9280. Elegido al azar, y nosotros tenemos unas órdenes de compra colocadas por aquí en la paridad 1-1, vamos ganando porque la cotización cotiza en el 1,02, de momento interviene el Banco Nacional Suizo y se presenta en la zona de los 0,85. Este stop de pérdidas el broker se lo salta. Pero no es que se salte el broker el stop de pérdidas, es que ahí no ha habido precio, señores, que no es lo mismo. Al no haber precio, al no confluir órdenes compradoras y órdenes vendedoras, se produce la falta de liquidez en el mercado. Y cuando las órdenes compradoras y vendedoras no casan, no hay precio. Si no hay precio, el broker no puede ejecutarnos el stop de pérdidas. Hay brokers que sí han respetado los stop de pérdidas en este movimiento brusco, pero la mayoría de ellos no la han respetado, ¿de acuerdo? Y los operadores, pues, han caído en operaciones abultadas de pérdidas, ¿de acuerdo? Pero en momentos excepcionales,
como este. Repito, un broker no puede garantizar un stop. Para ello, hay algún broker por ahí que ofrece una herramienta que se llama stop garantizado, que es un stop distinto al stop normal que colocamos todos los días para operar. Que repito, el stop normal, si solo salta el broker en un momento extremo, de volatilidad extrema, bien saltado está. Es decir, no podemos recriminarle ni podemos pedirle nada al broker, porque si no ha habido precio, el stop está bien saltado. Pero hay una herramienta que se llama stop garantizado, que ya cada día más brokers lo están ofreciendo. Más caro, evidentemente. Nos cuesta un plus contratar ese stop garantizado y para el corto plazo nos sale muy caro, evidentemente. Pero para operaciones de mediano y largo plazo podemos protegernos con esa herramienta, con un stop garantizado, y entonces el broker estará obligado a ejecutar el stop sí o sí, independientemente de las condiciones de mercado que tengamos en ese nivel. ¿De acuerdo? Pero un stop normal, en momentos de volatilidad extrema, el broker no tiene por qué respetarlo. En condiciones de mercado normales, sí, pero en condiciones de mercado excepcionales, cuando hay falta de liquidez, en un impacto tan potente como este que tuvimos el jueves de la semana pasada, ¿qué sucedió? Pues bueno, todo esto que estamos comentando, brokers que quiebran, brokers que ajustan sus cuentas a su manera, brokers que no respetan los stops de pérdidas, etcétera, etcétera. Estos son pues movimientos excepcionales de mercado, pero que de vez en cuando suceden. Igual que lo vimos en septiembre del año 2011, cuando el Banco Nacional Suizo elevó la cotización del Eurochef del 1,10 al 1,20, lo hemos visto ahora, lo vimos en el tsunami de Japón, lo hemos visto a lo largo de la historia en muchas ocasiones, en catástrofes naturales también, en atentados terroristas, es decir, cuando sucede algo excepcional en el mundo, los mercados de renta variable se ponen nerviosos. Volatilidades extremas y los brokers evidentemente no pueden garantizar esos stops de pérdidas por la falta de liquidez en el mercado. Lo que hace que un stop de pérdidas no sea cogido por un broker es porque no hay liquidez en esos niveles en los que se está trabajando. La falta de liquidez. ¿De acuerdo? Y eso deben de tenerlo en cuenta. Yo me imagino, bueno, pues que hay muchas personas dolidas con el mercado, dolidas con los brokers, en fin, como comentamos, hay varios brokers, sobre todo pequeños de esos que no nos enteramos, ¿no? Porque no vienen, no son de los grandes brokers habituales, ¿no? Como algunos, no voy a decir nombres ni mucho menos, pero algún gran broker que ha quebrado, otros están en dificultades, pero de los pequeños han quebrado muchísimos, ¿no? De esos que no conocemos habitualmente y que no circulan habitualmente, ¿no? En las páginas de Forex. ¿Por qué? Por la falta de liquidez. Entonces, bueno, debéis de tener en cuenta que la elección del broker es fundamental, es imprescindible. Es donde nosotros vamos a poner nuestro dinero y si ya empezamos poniendo nuestro dinero en un sitio que no es fiable, mal empezamos. Que luego puede quebrar. Yo hablaba con un cliente esta mañana, con un antiguo alumno, y me comentaba que si este broker era fiable. Yo le decía que sí, que totalmente fiable, pero que eso no quita de que un día pueda quebrar. Aquí nadie está libre de nada. Los dos grandes bancos americanos en el año 2008 se fueron al traste, es decir, quebraron. Y eran dos grandes bancos que días anteriores nadie intuía siquiera que pudieran quebrar, ¿no? Lo que sí debemos de tener en cuenta es que cuando depositamos dinero en la cuenta de un broker es capital riesgo. Si pasa de nuestro bolsillo a la cuenta de un broker es capital riesgo, simplemente por tenerlo ahí, aunque no operemos en el mercado. ¿De acuerdo? Porque un broker puede quebrar, como lo estamos viendo. Cosas que en Forex Índices a nuestros alumnos lo recalcamos 1, 2 y 3 veces. ¿Para qué? Para protegerlos precisamente de estos momentos de volatilidades extremas y para poder evitar males mayores. ¿Cómo se evitan los males mayores? Trabajando con un buen broker, ni más ni menos. Trabajando con brokers fiables, solventes y sobre todo, como comentaba anteriormente, que garanticen el capital depositado. Hay países que garantizan hasta 100.000 euros. Hay otros países que garantizan solo hasta 50.000. Pues debemos de saberlo, porque si nosotros tenemos dinero puesto en un país
tenemos 80.000 euros en un país que solo garantiza 50.000, tenemos 30.000 euros en estado de riesgo. ¿De acuerdo? Eso debemos de saberlo. ¿Cómo funciona nuestro broker? Debemos de conocerlo a la perfección. Yo sé que la gente se mete en el mercado sin conocer los aspectos más importantes. Por eso la gente entra por una puerta y al día siguiente sale por la otra sin dinero, porque no se conoce el funcionamiento del mercado, que es la base y es la estrategia primera que debemos de conocer. Antes de sacar a escena el RSI y las líneas de tendencia y todo eso, debemos de conocer el mercado en fondo. Y después tiempo tendremos de aplicar las herramientas que aprendamos por ahí donde sea. La elección del broker imprescindible. Y el comportamiento de los brokers estos últimos días, totalmente normal. Quien se ha quedado sin dinero, hablando de una forma vulgar, pues ha cerrado. Quien está en un periodo de dificultad y en un periodo de iliquidez, pues está intentando conseguir dinero para seguir funcionando. Y hay otros brokers, debéis de tenerlo en cuenta, que tienen problemas que siguen funcionando, pero que a lo mejor dentro de un mes o dentro de 3 meses se van a venir abajo por el impacto que han tenido. No van a poder soportar este impacto y aunque de momento no han quebrado, a lo mejor dentro de 3 meses se vienen abajo. ¿De acuerdo? Todos estos aspectos debemos de tenerlos en cuenta en estos momentos en los cuales estamos. Complicados, ¿vale? Yo sé que muchos operadores, pues bueno, como comentaba hace un poquito, pues bueno, están dolidos, bien con el broker, bien con la operativa en sí, porque los cruces del franco suizo han hecho mucho daño, pero bueno, son daños colaterales con los cuales un inversor de renta variable debe de contar. Ustedes deben de tener en cuenta que cuando nos metemos en renta variable debemos de contar con estos aspectos. Si nosotros, por ejemplo, somos inversores y somos accionistas de Telefónica, de la empresa española Telefónica, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos acciones de Telefónica y las acciones de Telefónica caen un 40% o un 50% en un día por la razón que sea, pues tendremos unas pérdidas abultadas. Pero estamos en renta variable. Pero eso trasladado a lo que es la vida cotidiana sucede lo mismo. Porque si tenemos un negocio y tenemos una catástrofe natural, se nos inunda, por ejemplo, pues podemos tener unas pérdidas también de un 30 o de un 40%. Si tenemos un seguro lo podemos subsanar. De ahí lo vital que es utilizar un broker que tenga una seguridad y un respaldo financiero. Es decir, para que si quiebra haya alguien que responda por ese broker. Es decir, haya una regulación que diga, aquí estoy yo para responder por el broker JKL. No existe el broker JKL, ¿vale? Me lo he inventado ahora. Y hay una regulación que responderá si ese broker quiebra y a los clientes del broker le reportará su dinero. Pero cuidado, y como comentaba hace un poquito, todas las regulaciones tienen unos límites y esos límites debemos de conocerlos. ¿De acuerdo? La pregunta que muchos de nosotros nos estamos haciendo, qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante con lo que son las cotizaciones de los cruces con el franco suizo, ¿no? Eso es lo que mucha gente se está preguntando. Yo esa pregunta no me la haría, ¿vale? Porque los cruces con el franco suizo, como vemos, vamos a ver la cotización del dólar franco suizo en el día de hoy. Como estamos viendo, mantienen todavía volatilidades extremas, ¿no? De corto plazo. Pero como comentaba al principio de la sesión, poquito a poco se van a ir estabilizando. De eso no tengáis dudas. Los mercados siempre buscan un punto de equilibrio. La renta variable siempre busca el punto de equilibrio y si no volvemos a tener otro azote por alguna razón especial, lo suyo es que el dólar franco suizo, el euro chef, el libra con el franco suizo, en fin, todos los cruces con el chef vayan buscando su equilibrio poquito a poco. Y una vez que tengamos ya el punto de equilibrio, consideraremos que tenemos condiciones de mercado normales, ya no excepcionales, y podremos operarlos normalmente.
¿Qué es lo que va a suceder con los cruces del franco suizo de aquí en adelante? Bueno, pues dependerá muchísimo de los cruces. El euro-CHF se puede comportar por encima de la paridad 1 a 1 por debajo, dependiendo también de la fortaleza o de la debilidad del euro. Sabemos que Mario Draghi va a salir a escena el próximo jueves, donde se van a anunciar presumiblemente una inyección de liquidez en la zona euro. Bueno, pues el euro-CHF se comportará de una forma, pero el dólar franco suizo ya se comportará de forma distinta, porque ya no va directamente, las medidas del Banco Central Europeo ya no van directamente ligadas con las medidas que ha tomado el Banco Nacional Suizo. Es decir, que poquito a poco cada cruce con el franco suizo irá tomando sus direcciones e irá acomodándose e irá tomando ese equilibrio que necesitan para que esa condición de mercado vuelva a su normalidad. Porque, si habréis comprobado en vuestros brokers, estos días los cruces con el franco suizo, los brokers han elevado el spread, es decir, el dólar franco suizo, que habitualmente tiene un spread de 1,5, 2 puntos, lo hemos visto con 6, 7 puntos de spread, 8, 10 incluso. ¿Por qué? Por la falta de liquidez. Si no hay liquidez en el mercado, el spread interbancario tiene que abrirse. Por consiguiente, el broker tiene que abrirlo a sus clientes. Convierte a ese par de divisas más difícil de operar. ¿De acuerdo? Todos estos detalles debemos de conocerlos. Todos estos detalles un operador debe de saberlos. Siempre incidimos en que lo más importante no es saber tradear, sino saber negociar. Y para saber negociar debemos de conocer todos los rincones del mercado y todos los peligros del mercado. La renta variable, señores, es como es. Nadie puede garantizarle rendimientos fijos, ni en términos semanales, ni en términos mensuales, ni en términos anuales. Nadie. Y si alguien le garantiza rendimientos fijos, le está mintiendo, porque nadie puede garantizarlos. La renta variable es como es. Y mientras los mercados se comportan de forma normal y con un equilibrio, buscaremos siempre operar en el mercado con ese equilibrio y conseguiremos más rendimientos o conseguiremos menos. Pero cuando viene un movimiento brusco de estas características, como el que tuvimos el jueves de la semana pasada, no podemos hacer nada. Los pequeños inversores no podemos hacer nada, simplemente aguantar la pedrada, por así decirlo, aguantar el disparo si nos ha cogido y tomarlo como un daño colateral, tomarlo como unas pérdidas y otra vez al mercado, ni más ni menos. De ahí que la gestión de capital por operaciones, la gestión de capital por plan de negocio sea vital e imprescindible para sobrevivir en los mercados de renta variable. Repito, es lo principal. Olvídense del RSI, que es importante, o de las bandas de Bollinger, que también para la operativa, pero si nos metemos en los mercados directamente a estrategias y nos olvidamos de lo vital y de lo más importante, no tenemos ninguna probabilidad, ni una sola, de sobrevivir en los mercados de renta variable. Por favor, moderador, ¿me dices qué tiempo queda de sesión? Mientras nos contesta el moderador, os paso el link de nuestra página web, Forex Índices. Ahí estamos para atenderos, ahí va el link de nuestra página, ¿vale? Están los teléfonos, el Skype, cualquier forma de contacto será bienvenida. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario o queréis preguntarnos directamente por nuestros planes de enseñanza y nuestros planes de negocio personalizados, ahí estamos, para atenderos, y ahí estamos todos los días a partir de primera hora de la sesión asiática con nuestros análisis en formato de vídeo, nuestra sala de trading, en fin, siguiendo el mercado minuto a minuto, todos los días de la semana con nuestras previsiones semanales, en fin, siempre atendiendo al operador e intentando evitar males mayores al operador. ¿De acuerdo? Que es lo más importante. Lo más importante, no tener grandes pérdidas. Y las grandes pérdidas vienen por dos razones. Porque nuestro dinero no lo depositemos en un sitio adecuado o porque haya un movimiento brutal en el mercado como lo tuvimos la semana pasada
y nuestras cuentas queden en un 30% o en un 40% mermadas, siempre y cuando no hubiéramos metido más lotes de la cuenta. Para eso están las gestiones de capital, que son imprescindibles para poder sobrevivir en el mercado. Estamos acabando ya. Vale, bien. Supongo que habrá dudas, comentarios, y por aquí hay muchísimas dudas y comentarios, pues no nos va a dar tiempo a responder a esas dudas o esas preguntas. No sé si podremos hacer alguna sesión algún día venidero, y si no, pues bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta un poquito personal, os podéis poner en contacto con nosotros. ¿De acuerdo? Voy a contestar a una pregunta ya para finalizar la sesión de una forma aleatoria, ¿vale? No voy a contestar ni las primeras que se han colocado ni las últimas. Voy a contestar una así, ¿no? Al azar, ¿de acuerdo? Para terminar la sesión. No os sintáis molestos, ¿vale? Por no contestar otras preguntas, ¿de acuerdo? Elijo una al azar para terminar la sesión. Tenemos tiempo limitado, ¿vale? 60 minutos y no podemos hacer otra cosa. Repito, si creemos conveniente hacer otra sesión para lo que es hacer una sesión de preguntas única y exclusivamente de este tema, la programaremos si creemos conveniente, ¿vale? O si recibimos peticiones. Si no, pues bueno, la dejaremos pasar, y simplemente con el webinario, pues bueno, ya os sirve tanto de sesión analítica como de sesión educativa. Respondo una pregunta. René David nos dice: Jesús, al quitar la barrera del 1,20, ¿se podría pensar que el Banco Nacional Suizo ve tan mal la zona del euro muy difícil de recuperación? Bueno, pero eso no es que lo vea el Banco Nacional Suizo, es decir, la zona euro evidentemente está muy debilitada, la inflación está prácticamente en el 0%, estamos en lo que se llama una deflación técnica, los datos macroeconómicos no acompañan, en definitiva, no pinta bien para la zona euro. ¿Eso quiere decir que el euro vaya a caer? No, no quiere decir que el euro no vaya a caer, quiere decir que tiene muchas probabilidades de que caiga, pero la seguridad, René, evidentemente en el mercado nunca la tenemos. Mario Draghi, el próximo jueves, el día 22, mucho cuidado el jueves, por supuesto, en el mercado, sobre todo con los cruces del euro, ¿vale? Debéis de estar muy atentos, debemos de estar muy atentos, ¿de acuerdo? Va a tomar unas medidas seguramente expansivas en cuanto a liquidez en la zona euro. Ello debería de debilitar al euro, pero debemos de tener en cuenta que los inversores ya llevan mucho descontado en el camino, ¿vale? Cuidado el jueves. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros en esta sesión americana. Y recordad que en los mercados de renta variable lo principal es proteger nuestro capital. Después ya vendrán las ganancias o las pérdidas operativas, pero si no protegemos nuestro capital, si no ponemos nuestro capital en un sitio relativamente seguro, porque como ya he comentado, ningún broker a nivel mundial nos puede proporcionar una seguridad, pero sí hay una regulación que nos la puede proporcionar, ¿de acuerdo? Lo más importante, depositar nuestro dinero en un broker donde por lo menos y a priori nos ofrezca las mayores garantías. A partir de ahí ya empezaremos a conocer otros aspectos de negociación, siempre desde una base. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio, y mañana a primera hora ya estaremos con todos vosotros en el mercado. Gracias y hasta mañana. Gracias por estar aquí. Para quienes no me conozcan, me imagino que la mayoría de vosotros, pues bueno, ya me conocéis, pero si alguna persona en la sala no me conoce, Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices. Son las 16 horas y 1 minuto del horario internacional GMT de hoy, 20 de enero de 2015. A través de FX Street vamos a realizar esta sesión, una sesión que consideramos mixta. ¿Por qué consideramos mixta? Bueno, pues porque va a tener un poquito de análisis de mercado y un poquito de
aspectos educativos. Es decir, va a ser una sesión analítica, pero también va a ser educativa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos primero por partes. La sesión la hemos titulado "El franco suizo revoluciona el mercado Forex". Vamos a ver cuál es el origen, dónde tenemos que remontarnos, los porqués. Vamos a solucionar las preguntas que nos han llegado a Forex Índices durante todos estos días, desde el pasado jueves, en el cual el Banco Nacional Suizo salió a escena. Y bueno, pues me imagino que la mayoría de vosotros conocéis los movimientos que ha provocado la actuación del Banco Nacional Suizo en los principales cruces con el franco suizo y también con el euro, ¿no? Vamos a remontarnos. ¿Me confirmáis, por favor, si todo está correcto? Porque me ha hecho un extraño la plataforma. ¿Alguien que me confirme si todo está correcto, por favor? Moderador o alguno de los asistentes. Está todo bien, vale, gracias. Nada, pues está todo bien. Continuamos. Bueno, vamos, como comentaba, vamos a los orígenes, vamos a ver dónde está la llama, ¿no? Por así decirlo, que comenzó a incendiar este fuego que tenemos en los últimos días en el mercado Forex, ¿no? Sabéis que, bueno, ha habido brokers con dificultades, incluso alguno ha cerrado con estos movimientos violentos que hemos tenido, y vamos a ver, estamos viendo la cotización del euro franco suizo. Vamos a remontarnos a 3 años y medio para atrás y vamos a ver en el mes de septiembre del año 2011 cómo el Banco Central Suizo en aquella ocasión lo que hizo precisamente fue lo contrario que hemos visto en los últimos días, ¿de acuerdo? Vamos a ver si llegamos al año 2011. Bueno, aquí tenemos el año 2011 en el mes de septiembre. A ver si cazamos el mes de septiembre. Bueno, aquí lo tenemos. Año 2011, mes de septiembre, día 6, creo que fue exactamente. Aquí tenemos el día 6 de septiembre. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió en aquellos días? Bueno, pues nos trasladamos a lo que es el mes de julio y sobre todo, como vemos, a principios del mes de agosto, la cotización del euro-CHF, del euro franco suizo, llegó casi a la paridad. Se quedó, nada, unos 60 puntitos de la paridad 1 a 1. Si os fijáis, la paridad 1 a 1 la teníamos muy cerquita, prácticamente, como comento, se quedó a unos 60 puntos, 65 puntos de la paridad. ¿Qué sucedía? Pues muy sencillo. El primer socio económico de Suiza es la zona euro. Suiza exporta a la zona euro, es su primer socio comercial, ¿no? Entonces, el Banco Central, el Banco Nacional Suizo, al ver que la cotización del euro franco suizo se aproximaba a la paridad, lo que hizo fue el día 6 de septiembre intervenir este cruce. Es decir, intervino el euro franco suizo, que en aquellos momentos cotizaba en el 1,1050 y en una décima de segundo lo posicionó en el 1,20. Es decir, 1000 puntos en una décima de segundo. Recuerdo aquella mañana perfectamente el revuelo también que se organizó en el mercado con estas. Comentamos al principio, el Banco Nacional Suizo en un momento determinado decide controlar el cruce euro-CHF porque, repito, su principal socio comercial es la zona euro. Entonces, un franco suizo demasiado fuerte no le convenía en aquellos momentos, en septiembre del año 2011, a lo que es la economía helvética y, como vemos, al final ha dejado caer el muro con una precipitación muy potente, no solamente del euro-CHF. Sabemos que el franco suizo se ha apreciado frente a todas las divisas a nivel mundial, en mayor o menor medida. Estamos viendo lo que es el dólar franco suizo desde la zona de por encima de la paridad, que ya cotizaba en el 1,02, si recordáis la semana pasada, pues bueno, se cayó hasta los 0,76. Es decir, que todos los cruces con el franco suizo tuvieron lo que son movimientos
pues muy abultados, ¿no? Generaron volatilidades extremas. Después entraremos en los daños colaterales que ha provocado, ¿no? Esta decisión del Banco Nacional Suizo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta intervención? Bueno, pues esto genera desequilibrio, ¿eh? Y a los mercados de renta variable lo que menos le gusta precisamente son los desequilibrios. A los inversores les gusta muy poco los desequilibrios, las volatilidades extremas, en definitiva. En comportamientos anómalos de mercado los inversores se ponen nerviosos y cuando los inversores se ponen nerviosos, los grandes inversores estamos hablando, evidentemente los que tienen capacidad para mover las cotizaciones, lo que hacen es que los productos se vuelven más volátiles. Si un producto se vuelve más volátil, se vuelve menos líquido y por ende se vuelve más caro. ¿De acuerdo? Estamos viendo la cotización del euro franco suizo. ¿En qué ha incidido esta decisión? Ya el Banco Central Suizo lo único que hace es que la cotización no baje del 1,20, pero tampoco compra euros en demasía. ¿Por qué deja de comprar euros? Mantiene la barrera del 1,20, pero frena un poco la compra de euros, hasta que, como vemos, el pasado jueves ya deja caer la barrera. Se precipita totalmente esta barrera del 1,20 porque el Banco Nacional Suizo deja de intervenir en esa zona del 1,20. ¿Por qué deja de intervenir en esta zona del 1,20? Bueno, pues es muy sencillo, porque como nosotros sabemos, el euro dólar, el euro en general, pero el euro dólar, como vemos en la imagen, lleva retrocediendo prácticamente 8 meses consecutivos. Está en su relación euro-dólar, está merodeando la zona del 1,16. Claro, para el Banco Nacional Suizo estar comprando una divisa que se está depreciando frente a las principales divisas mundiales, es adquirir un valor que cada vez tiene menos valor y menos demanda en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, llega un momento que el Banco Nacional Suizo no le queda otra salida que quitar esa barrera del 1,20. ¿Para qué? Pues para desprenderse de los euros que está llenando sus arcas con un activo que cada vez vale menos en el mercado. Por eso, esta barrera del 1,20 al final al Banco Nacional Suizo no le ha quedado más remedio que eliminarla, como ya sabemos el jueves de la semana pasada, y del 1,20 se nos trasladó por debajo de la paridad 1:1, el Eurochef. Hoy pelea un poquito por encima de la paridad en el 1,0150 exactamente en estos momentos, pero como vemos desde la caída de la semana pasada ha recuperado muy poquito terreno la cotización de este cruce. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, como comentamos, estos son los aspectos más importantes, ¿de acuerdo? Como caída de 1.000 puntos desde la zona del 1,10 hasta la zona del 1,20. Los aspectos fundamentales ya los hemos explicado, es decir, el Banco Nacional Suizo decide intervenir el Eurochef porque está amenazando la paridad 1:1 y evidentemente para el primer socio comercial, como comentamos, que es la zona euro, Suiza se vería muy perjudicada en cuanto a sus exportaciones, ¿de acuerdo? Y decide intervenir para colocarlo en el 1,20 y se pone la barrera del 1,20. Se pone la barrera del 1,20, nos trasladamos a un gráfico de temporalidad mensual mismamente para ver cómo desde ese mismo momento la cotización del euro franco suizo, el Banco Nacional Suizo no lo deja caer nunca del 1,20. Es decir, durante 3 años y medio consecutivos, le podemos tirar aquí una línea horizontal perfectamente para verlo más en detalle, durante 3 años y medio ha estado la cotización del Eurochef siempre soportada por la zona del 1,20. ¿Qué ocurre? ¿Qué debemos de tener en cuenta de la zona del 1,20? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Muy sencillo, que cada vez que el Eurochef se aproxima a la zona del 1,20, el Banco Nacional Suizo sale a escena y empieza a vender francos suizos frente al euro. Mes tras mes, año tras año,
acumulando demasiados euros y llega un momento, que es a finales del año 2014, como vemos, 4 meses consecutivos, si ustedes se fijan en la escena, en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la cotización ni siquiera tiene fuerzas ya para despegar, no como aquí, a principios del año 2013, a finales del año 2012, la cotización llega incluso al 1,2650, ¿no? 1,2650 con intenciones incluso de remontar. Pero llega un momento que la cotización ya se nos pega al 1,20, ya no hay fuerza ni siquiera